de la palabra del Señor en conexión con nuestra lección que tuvimos la semana pasada. Podemos nosotros ver, hermanos, un cuadro que va en relación a lo que Dios estaba haciendo en su pueblo, y el pueblo estaba aprendiendo de lo que es a caminar por fe, a oír por fe, a creerle a Dios. Cuando nosotros vemos cómo termina el capítulo 5, que ellos aceptan su liberación, su redención, lo aceptaron con gozo, con fe, podemos nosotros notar que el pueblo en este cuadro del capítulo 4 y su terminación glorifica a Dios, sirve a Dios, adora a Dios. Y cuando nosotros vemos este cuadro, podemos nosotros darle gloria y honra a Dios, porque de la misma manera nuestro Señor Jesucristo nos ha alcanzado por su gracia y por su misericordia. Y nosotros pues le alabamos, le servimos, le amamos, le adoramos para que Jesucristo sea glorificado. Pero terminando el capítulo 4, donde el pueblo da gloria al Señor y sirve a Dios, podemos nosotros ahora entrar a entender, hermanos, que si bien es cierto, el pueblo estaba abrazando la fe y adorando a su Redentor, de igual manera como la iglesia lo hace cuando se entrega por primera vez a su Señor y Salvador, la vida sigue, el crecimiento de vida espiritual sigue. Y es ahí donde nosotros podemos aprender que la conversión no es un momento nada más en la experiencia para que las dificultades se terminan, porque podemos aprender de la palabra del Señor que después de lo que ellos aceptan como pueblo, como liderazgo, cuando nosotros vemos cómo Dios obra en la vida del pueblo, podemos ver que no todo es color de rosa. Porque el capítulo 5 y versículo 1 en adelante nos empieza a dar algunas ideas que van en contra del propósito y la voluntad de Dios para su crecimiento de vida espiritual. Podemos ver el desagrado del faraón. Podemos nosotros notar que este desagrado del faraón nos ayuda a comprender que el enemigo no va a estar en paz cuando Dios redime, cuando Dios salva, cuando Dios alcanza a los hombres por sus delitos y pecados. Siempre el enemigo va a usar cualquier obstáculo para que el pueblo de Dios se desanime, para que supuestamente el pueblo de Dios no sea fiel a su Señor y que aparentemente Dios no va a intervenir, pero vemos el plan malévolo del enemigo, que sabiendo de que Dios está redimiendo, está salvando, podemos nosotros comprender a la luz de la palabra del Señor que el enemigo no descansa. El desagrado del faraón empieza a salir dentro de su corazón. A pesar de que en el versículo 1 al versículo 9 nos ayuda a comprender de que Dios reconocerá a su pueblo, aunque pobres y despreciados, y encontrará un tiempo para defender su causa, tenemos que comprender que de parte de Dios, Dios está al tanto de su pueblo, de su sufrimiento, para que nosotros veamos que el plan de Dios es bendito, que alcanza al pecador que está cansado del afán de la vida, del trabajo de la vida, pero que sin fe es imposible agradar a Dios. Si Dios reconoce a su pueblo, aunque pobres y despreciados por el faraón y por los egipcios, nosotros podemos aprender, mis hermanos, que el Señor encontrará un tiempo para defender la causa de su pueblo. El Señor tarde o temprano sacará a luz el poder de su gloria, el poder de su palabra, el poder de su Santo Espíritu, para comprender que Él tiene algo maravilloso para su pueblo, pero es necesario que el pueblo aprenda que en medio del crecimiento está lo que es la adversidad,
lo que es contra el plan de Dios, lo que desanima al pueblo de Dios en términos humanos, porque el enemigo no descansa. Mis hermanos, a la luz de la palabra del Señor, podemos nosotros ver entonces cómo Dios va a intervenir para encontrar a su tiempo, para defender la causa de su pueblo. Pero podemos notar que Faraón trató con desprecio todo lo que oyó. Podemos ver que el Faraón, cuando escucha la voz de Dios, podemos marcar la diferencia que, lejos de ser un hombre de fe, de oír y obedecer la palabra de Dios, someterse al señorío de nuestro Señor, de nuestro Hacedor, de nuestro Redentor, podemos notar que como hombre natural, como hombre sin fe, como hombre que no entiende las maravillas del Señor, que tiene todo el poder para perdonar pecados, redimir a su pueblo, salvar a su pueblo, él no lo entiende. Y cuando nosotros vemos de que este faraón trató con desprecio todo lo que oyó, es una tentación, mis hermanos, que a veces tienen los cristianos de parecerse al faraón o de parecerse a los que no son creyentes cuando ignoran la palabra del Señor, cuando la palabra del Señor está dando el mensaje de salvación, de redención, o está en alarma para tratar con su pueblo, pero es una tentación caer en la forma de vida del faraón, que tristemente la palabra del Señor, según lo revela, el faraón trató con desprecio su palabra. El desprecio es algo que hay en el corazón de los hombres que no son de fe. Pero también el pueblo cristiano, por irreverencia a la palabra del Señor, a veces puede caer en el desprecio hacia la palabra de Dios por irreverencia, y debilita su fe y no hay un crecimiento sano en su fe porque algo está tentándolo o atacándolo, y el cristiano no se da cuenta que está durmiendo en sus laureles, y esto ofende a Dios porque el cristiano no crece de una manera sana. Podemos nosotros notar que el faraón no tenía el conocimiento de Jehová, no tenía el temor de Jehová, no tenía el amor por él, y por tanto se negó a obedecerle. Característica del hombre natural, del hombre sabio en su propia sabiduría, en su propio conocimiento, del hombre que piensa que el poder, el dinero, la sabiduría humana, la gloria humana es lo que hace al hombre para que el hombre se sienta realizado en este mundo, pero la palabra del Señor siempre está hablando a tiempo y fuera de tiempo para comprender las maravillas de nuestro Señor con este plan hermoso para su pueblo, que aún estando en sus delitos y pecados, Dios los busca. Dios está buscando hasta el día de hoy al hombre pecador. Y entonces, a la luz de la palabra de Dios, podemos ver la diferencia entre la persona del faraón, entre el pueblo de Egipto, que a pesar de que les hablan de Dios, desprecian la palabra de Dios. No tienen conocimiento de Dios, ni temor, ni amor por él. Y cuando ellos niegan a obedecerle es porque es su mundo en lo que ellos viven, la forma como perciben la vida para poder exaltarse o vanagloriarse ellos mismos. Así pues, el orgullo de Faraón, el orgullo del pueblo de los egipcios, la ambición de poder, la ambición de riqueza, la codicia y el conocimiento de la filosofía política del faraón y de su pueblo endurecieron más y más su corazón para su propia destrucción, porque Dios va a intervenir con todo su poder para sacar la desgracia de esta filosofía de vida, de este tipo de vida, de esta forma de pensamiento que no agrada a Dios y que es tentador para los hombres endiosarse en estas cosas temporales. Cuando nosotros vemos que Dios endurece el corazón del faraón para su propia destrucción, es porque eran hombres sin fe,
hombres que declaran la guerra contra Dios, hombres que no aman la palabra de Dios, hombres que tapan sus oídos y no son reverentes a la palabra de Dios. Y podemos ver nosotros, hermanos, en estos versículos, que lo que pidieron Moisés y Aarón como petición delante del faraón era muy razonable. Y podemos nosotros notar que de tanto trabajo, arduo trabajo que el faraón les había impuesto, nosotros podemos notar, mis hermanos, que la petición de Moisés y de Aarón era muy razonable. Solamente ir a 3 días de viaje por el desierto, y eso para una buena diligencia con un propósito espiritual, para corazones espirituales, para mentes de hombres de fe que entienden que es necesario adorar al Todopoderoso. Faraón no entendía esto. Cuando nosotros vemos lo que ellos dicen, sacrificaremos al Señor nuestro Dios. Claro que sí, como pueblo sí. Estaba en el corazón de Moisés, estaba en el corazón de Aarón, estaba en el corazón del pueblo. La petición estaba puesta delante del faraón. Cuando nosotros vemos que el corazón del faraón nos ayuda a comprender, mis hermanos, la triste realidad que nos enfoca la palabra del Señor, que cada uno de nosotros debemos de tener mucha precaución cuando hay hombres que son irracionales a la palabra de Dios, o cuando hay cristianos que no aman la palabra de Dios, o no les arde el corazón para amar la palabra de Dios, no van a entender qué significa eso del llamado de parte de Dios para que el pueblo le adore, para que el pueblo le sirva, le dé gloria y honra. Y cuando nosotros vemos que el faraón fue muy irracional al decir que la gente hablaba de ir a sacrificar porque era un grupo de gente haragana, ociosa, perezosa, que no quería trabajar. No cabe duda, mis hermanos, que aquellos que no son de fe, cuando ven al pueblo de Dios alabándole, adorándole, sirviéndole, poniendo a los pies del Señor los dones y talentos y esa relación en armonía con Dios, en espíritu y verdad, a través de la oración y la bendita palabra de Dios, no cabe duda que cualquiera que es pagano, cualquiera que es irracional a la fe, cualquiera que odia la palabra de Dios, lo que puede decir, el argumento que puede poner es que estos hombres son ociosos, son haraganes, estos hombres no quieren hacer nada, estos hombres pierden tiempo, estos hombres no son fructíferos, estos hombres no quieren trabajar. Es la forma como piensa el mundo. Y mis hermanos, cuando nosotros vemos lo que la palabra del Señor nos revela, que era justo lo que Dios pedía, porque era el Señor de su pueblo y el pueblo era el pueblo redimido de parte de Dios. Y Dios demanda de sacrificio al Señor para que Él sea glorificado. Y aunque Faraón, muy irracional, muy irrespetuoso, muy irreverente, muy ostentoso y hombre de mucha palabra con la sabiduría humana, pero que tristemente contradicen la palabra de Dios. Solo le resta decir son haraganes, no quieren trabajar, no quieren hacer nada. Y así él tergiversa las palabras de Moisés y de Aarón como petición para que el pueblo vaya a adorar a Dios. Y lo que brota en el corazón del faraón por haraganes, por ociosos, por no querer trabajar, por estar pidiendo cosas que son ridículas delante de mí, porque yo no conozco a vuestro Dios, yo no sé quién es vuestro Dios. Lo que les voy a dar es que les voy a dar doble carga de trabajo por haraganes, por ociosos. Y cuando vemos este cuadro, hermanos, a la luz de la palabra del Señor, es la forma como el enemigo, como el mundo trata al pueblo de Dios. Cuando nosotros recordamos que hay hombres que sufren con injusticia por causa de su fe,
porque ciertos hombres les dan carga doble de trabajo por asunto de fe. No es nada nuevo. Hay quienes que sufren de esa manera, aún en pleno siglo XXI. Hay pueblo que sufre de esa manera. Cuando nosotros vemos, mis hermanos, lo que encontró el faraón, el perfecto pretexto para aumentar las cargas y así él sentirse realizado con su forma de pensamiento, saca a luz la desgracia de la condición del hombre sin fe. En el presente encontramos a muchos que están más dispuestos a culpar entonces a su prójimo por pasar unas pocas horas en el servicio de Dios, apartado de sus negocios temporales humanos, que culpar a quienes dan el doble de su tiempo a placeres pecaminosos. El mundo nos juzga de esa manera. Nosotros podemos reunirnos unas horas para adorar y servir al Señor como pueblo, pero el mundo nos va a acechar, nos va a criticar, nos va a hacer comentarios que en realidad no van con la realidad de la vida, porque ellos invierten más tiempo en sus delitos y pecados, en tanta maldad que hay en el corazón de ellos, donde lo disfrutan, donde se gozan de acuerdo a sus pensamientos, de acuerdo a sus deleites, pero que tristemente no están viviendo de acuerdo a la voluntad del Señor. Pero nos juzgan a nosotros de manera desigual, de manera incorrecta, de manera equivocada, de manera injusta. Hermanos, no es nada nuevo cuando el mundo nos juzgue de esa manera. Ya ha sido juzgado a los líderes, tanto a Moisés como a Aarón, como también al pueblo, que son ociosos, que no quieren trabajar y que estar en asuntos religiosos a un Dios desconocido para el mundo es el peor tiempo que se pierde, pero ellos no dicen nada en relación al tiempo que le dan al pecado, con doble o triple de tiempo, tirado en el vicio del pecado y donde nadie les puede decir nada, porque para ellos es lo mejor que viven en este mundo, según ellos. Pero la orden de Faraón fue bárbara. Lo que brotó en el corazón del faraón al escuchar este mensaje de salvación, de redención, de adoración, al escuchar de que hay un Dios que demanda de esto de su pueblo, tristemente la respuesta del faraón fue tan tajante y tan bárbara. Al extremo, mis queridos hermanos, que según la palabra del Señor, hasta Moisés y Aarón debían cargarse para que no sigan hablando cosas tontas de acuerdo al corazón y al pensamiento del faraón. Tenemos que entender que los perseguidores se complacen en despreciar a los ministros y ponerles dificultades. Ya pasó con Moisés y Aarón. Si se complacen para despreciar a los pastores, a los siervos, al pueblo de Dios y ponerles dificultades en este mundo temporal, no es nada nuevo. El pueblo de Dios tiene que aprender a caminar, a vivir en fe, para que siempre le adore y le sirva a su Señor. Y cuando hay oportunidad para estar en comunión como pueblo, démosle gloria y honra al Señor, porque así lo demanda el Señor. Deja ir a mi pueblo para que me adore. Hermanos, es una buena noticia escuchar que nuestro Dios nos ha perdonado, nos ha salvado, nos ha redimido y que ahora nos manda a adorarle, a servirle, a darle gloria y honra. Pero para el corazón del faraón esto era cruel. Para el corazón del faraón esto era lo peor, que un Dios que él no conoce se levante con estas peticiones. Que líderes que son usados por este Dios, pues también él les declara la guerra. Mis hermanos, el otro cuadro que viene es para hacernos reflexionar
que lo que brota en el corazón del faraón, ya que ellos hablan por su pueblo y el pueblo quiere obedecer. El faraón lo que le dice a todos sus súbditos que están por encima de los israelitas es decirles, bueno, ya que quieren descanso, quieren haraganear, quieren no trabajar, ahora por favor la cantidad habitual de ladrillos sin la provisión acostumbrada de paja, porque otros lo hacían para mezclar con el barro, ahora quiten eso, ahora que lo hagan ellos, duplíquenles la carga. Si antes había que ir a traer paja para hacer ladrillo y eran otros los que lo hacían, ahora que ellos hagan ladrillo y que ellos vayan a traer la paja. Imagínense ustedes esa escena de sufrimiento para el pueblo de Dios. Esa escena de sufrimiento físico que solo nos lleva lo que es en realidad la escena de la vida espiritual del pueblo de Dios, que necesita de redención, de salvación, de santificación, que necesita de la palabra de Dios para que pueda saciar el alma sedienta de aquellos hombres de fe que quieren postrarse delante de su Señor para entender que esa carga física, pues, aunque sea dura circunstancialmente, temporalmente, pronto va a pasar porque Dios tiene un plan para su pueblo. Pero vemos esta escena de dureza, de crueldad, de parte del faraón para el pueblo de Israel. De esta manera los hombres iban a ser cargados con tanto trabajo que si lo hacían, el esfuerzo los quebrantaría. Si ellos como hombres obedecían lo que fue la orden del faraón, su esfuerzo físico sería muy triste, muy duro, los quebrantaría, se quedarían débiles. Y si no lo hacían, de todos modos serían castigados. Miren cómo paga el mundo, cómo paga el diablo, cómo paga la carne, cómo paga todo lo que es enemistad contra la palabra de Dios. El mundo paga mal. Lo que para el hombre es un deleite en su propia opinión, sin ser algo de fe, que viene de la palabra de Dios, trae dolor, trae crisis. Nos ayuda a comprender, mis hermanos, cuánta necesidad hay en el mundo para que nosotros podamos seguir transmitiendo el evangelio. ¿Cuánto de necesidad hay, mis hermanos, para que nosotros podamos entender que el mundo está en su agonía, que los mejores sabios del mundo están en su agonía, que los mejores reyes del mundo están en su agonía por causa de sus delitos y pecados? Y cuando nosotros vemos lo que acá está pasando, mis hermanos, nos ayuda a comprender esta escena, que después de que Dios redime a su pueblo, después de que Dios salva a su pueblo, después de que Dios da el mensaje de salvación, de redención a su pueblo, y donde ahora vienen las bendiciones, porque Dios nos va a liberar, porque Dios quiere santificar nuestra vida, porque Dios quiere que crezcamos en conocimiento, en sabiduría y en fe. El enemigo no va a descansar. El enemigo va a atacar, el mundo va a atacar, los reyes atacan, los sabios de este mundo atacan, los que no son de fe atacan al pueblo de Dios. Pero el enemigo siempre va a pagar mal. Ahora Dios, de acuerdo a lo que está acá en el fondo, Dios en su debido momento, sabiendo que cualquiera de las dos formas como ellos iban a responder no tenían salida, es solo para llevarnos a la reflexión que si tenían que construir con ladrillo y paja, que ahora era una sola tarea, antes eran dos, porque eran dos grupos diferentes, ahora solo uno, físicamente se iban ellos, como humanos que eran, a sentir lo que es el dolor por causa del trabajo. Y si no lo hacían, de todos modos, los látigos les iba a llegar. Y Dios sabía de la condición de su pueblo.
Dios sabía de antemano lo que hay en el corazón del faraón. Pero lo hermoso de esta escena, mis hermanos, es que Dios, aunque sabiendo la condición de su pueblo, Dios reconocerá a su pueblo, aunque pobres y despreciados, Dios los encontrará a su tiempo para defender su causa. Porque Dios es un Dios justo, Dios va a obrar de manera sobrenatural para tratar contra aquellos que le declaran la guerra a Él y contra su pueblo, porque Dios siempre va a ser justo, Él está al tanto de su pueblo, pero debemos de aprender de estas escenas, mis hermanos, que el enemigo no descansa, que los que no son de fe son usados contra el pueblo de Dios. Pero este es algo hermoso donde nosotros aprendemos que la gracia y la misericordia de Dios hacia su pueblo es grande. Es tan hermoso que en medio de cualquier dificultad, el Señor le dice al faraón, deja ir a mi pueblo para que me adore. Para que me adore, para que me sirva, para que ame mi palabra, para que tenga una relación correcta conmigo, para que disfrute de la oración, en comunicarse conmigo, que yo escucho la voz, el alma sedienta, del alma que arde en su corazón de querer de mí, yo los escucho y solo quiero llevarles a la madurez para que aprendan a vivir en este mundo lleno de maldad, enseñándoles a crecer para que glorifiquen mi nombre, para que obedezcan mi palabra y para que toda gloria y toda honra solo sea para mí a través de la adoración de mi pueblo. Dios va a intervenir en medio de toda acechanza del mundo. Mis hermanos, que Dios les bendiga. La otra semana vamos a aprender un poco más. Dios les bendiga. Amén.